Hola José, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, buenos días, Miguel. Muchísimas gracias como siempre por acompañarme. Ya tienes entre tus manos un libro, además hoy le has abierto de par en par para leernos un fragmento, así que si no te importa, como hacemos siempre. Es que otros días comienzo el libro por el principio y hoy no, hoy lo voy a comenzar por el medio. Tampoco por el final, pero bueno. Tampoco por el final, pero... para no desentrañar nada. Sí. Pero bueno, para abrirnos boca, podríamos decir, nos vas a leer un fragmentito, así que te escuchamos. Venga. Entre peñas. Los martillos neumáticos hacían retemblar toda la garganta. Rebotaba su estrépito en las piedras, asustaba a los pájaros, se metía por las madrigueras de conejos y lagartos, ensordecía la tierra y torturaba todo el espacio como un torno dental gigantesco en una cavidad geológica. Las barras de acero perforaban la roca facilitando su despedazamiento, tan brutalmente distinto de aquel lentísimo pulimento del río socavador de la hoz en obras de milenios. Los hombres dejaban caer su peso sobre los mangos y la potente vibración se prolongaba cuerpo arriba hasta dejarles las facciones convulsas. Como tantas veces que el hombre usa la máquina, más parecían torturados servidores uncidos a ella que dominadores de la masa de acero. El polvo los rodeaba y se adhería a la ropa y a la piel pringada de grasa mineral, y con el sudor se quitaban de la frente una masilla a la que estaban acostumbrados, pero a la que oscuramente odiaban como a una marca. Era el equipo de picadores para las obras iniciales del embalse de Entrepeñas. Aquel paraje se eligió siempre para las más antiguas barreras del río por las excepcionales posibilidades de la angosta garganta. Hubo ya aceñas árabes, quizás sobre otras romanas, y luego la azud de un molino medieval. Hubo luego batanes trabajando para las pañerías de Pastrana y de Berihuega. La electricidad en sus comienzos dio lugar a la elevación de la presa, y ahora era un proyecto mucho más ambicioso: subir el dique y crear un lago artificial que llegase hasta Durón o más arriba. La gente se preguntaba qué pueblos se anegarían y cuáles iban a sobrevivir. Desde lo alto del cerro empezaban ya las obras auxiliares, las canteras, las machacadoras, las cribadoras, los molinos de arena, las mezcladoras, y se estaban montando silos y cintas transportadoras para el hormigón. En la ladera opuesta se alineaban las barracas de los obreros, los almacenes y las oficinas. Estrechas vías férreas se abrían paso por terraplenes y chirriaban bajo las vagonetas. Un cable suspendido de un cerro a otro desplazaba por los aires obreros y materiales, y en lo hondo, cerca de la vieja presa, grandes oquedades se abrían ya para las primeras cimentaciones. Las gentes de la comarca venían a presenciar atónitas aquella actividad y a preguntarse por las consecuencias de la transformación del río para sus vidas. Había pesimistas y optimistas. Aun estos, sin embargo, contemplaban la agreste garganta de las meriendas, las excursiones y los recuerdos sentimentales con ojos que miraban quizá por última vez. Pero eso no les importaba nada a las excavadoras y perforadoras que rechinan, gruñen, penetran, rompen, desgarran y dejan el valle sin rumor y sin pájaros. Para los hombres de los martillos neumáticos, la confusión de ruido se concentraba en el acto. Una vez oprimida la punta del taladro con la roca, para ellos no había más que un solo estrépito. Así pasaban las horas curvados sobre sus herramientas como ametralladoras, disparando contra la piedra, pasando de su ensordecedora percusión al más suave ritmo en volar del compresor. Los hombres sudaban, paraban de cuando en cuando, maldecían y liaban algún pitillo. No hablaban, no cantaban. Aquel mundo mecánico hacía demasiado penosa la comunicación humana durante el trabajo, salvo para las órdenes y las maldiciones. De pronto, el capataz del equipo consultó su reloj de pulsera. Los hombres miraron hacia arriba. Junto a la casetilla de la oficina, una banderita descolorida se izaba en el poste. Se paró el motor del compresor. Los obreros dejaron los martillos en el suelo. Era el descanso para la comida. Marcos se secó el sudor. «Maldita sea, qué calor! Quítate la cazadora», dijo otro mientras se sacudía el blanquísimo polvo de la roca. «Sí, para alarte toda la tarde, o para que te traspase un aire de esos condenados montes y pesques una pulmonía».
Pues a vivir bien al hospital. Ahora con las sulfamidas esas, terció otro. No es mala idea. Con tal de dejar esto, vaya un destierro, leñe. No te quejes. Ahora hace buen tiempo y los sábados nos bajan a Sacedón. Tiene su juzgado y todo. Es verdad, se me olvidaba que tengo que romperle los morros al del bar. No le des muy fuerte, dijo el compañero, contemplando las espaldazas de Marco. Hay que dejar simiente para que siga habiendo paletos. La podemos poner nosotros también, rió Marcos. Además, si no le pegas a alguien, ¿qué hacemos allí? Si hubiera mujeres, pero estas atrasadas escalaban poco a poco las paredes del socavón. Uno resbaló y rodó varios metros en la gravilla sobre las rodillas y las manos. Los compañeros se deshacían de risa. Como un gurripato, ¿has tenido una gracia? El caído se levantó. Era un hombre de pecho estrecho y mejillas chupadas. Miró aviesamente al capataz, pero se limitó a continuar hacia arriba. «Mira», exclamó Marcos al asomar por encima de la presa vieja, «tenemos novedades». Por el recodo del río asomaban flotando unos palos en creciente número. No eran árboles desgajados como los que acarreaba a veces la corriente. «La maderada», dijo alguien. «¿Todavía se hace eso?», comentó Marcos desdeñoso. «Mira que habiendo buenos camiones, qué atraso, si no se ven más que en el cine». «Pues por el Tajo bajaban todos los años hasta la guerra, y ahí tienes. Puede que este sea el último año. Con la presa», dijo un obrero más viejo. «¿Cómo encontrarán desgraciados para ese oficio? Analfabetos, nada más que analfabetos». Y siguieron subiendo. Los gancheros contemplaban las obras con asombro, pero sin la menor preocupación. Siempre hubo molinos y presas, pero siempre habían pasado las maderadas por los aliviaderos de los pequeños azudes y por canales en las grandes presas como las de Bolarque. Hasta resultaba más fácil que por el antiguo cauce, pero esta iba a ser más grande que ninguna. Vaya alturas. No habían llegado aún al dique los primeros palos en la lenta corriente del agua represada, cuando ya el americano se acercaba con el seco y otros dos a planear el adobo. Pero ante la entrada del canalillo se encontraban con que, a causa de las obras, el cauce del hormigón estaba lleno en su boca de pedruscos y tierra. «Moler», comentó el seco. No lejos, unos cuantos obreros se acercaban hacia los barracones para comer. Se habían detenido para contemplar a los gancheros con curiosidad despreciativa. El americano se les acercó. «Buenos días», saludó. «¿Dónde está el ingeniero?» «Uy, el ingeniero, ¿de parte de quién?» «El ingeniero está en Madrid, hombre, no se esperaba hoy». «Pues el jefe o el encargado o el que sea», contestó el americano sin acusar las pullas. «¿Qué pasa, hombre, qué pasa?», dijo un hombretón con cazadora de cuero. «Vamos a atender al amigo». «Ya se metió Marcos», musitó uno. «Nos vamos a reír de esos paletos». El americano se quedó mirando al que había intervenido. Un pequeño músculo tiró imperceptiblemente de su labio y descubrió una chispita de oro. «Yo no soy tu amigo, compadre, y tú no eres el jefe». «Ja, ja, ja, qué risa, ¿y tú cómo lo sabes?» «Pues para ser jefe hay que saber conocer a los hombres, como yo». El capataz no supo qué contestar, le dio rabia y gritó: «Pues de todas maneras me vas a decir a mí qué es lo que quieres». «No tengo inconveniente, quiero que limpiéis de piedras ese canal». «¿Habéis oído, muchachos? ¡Hala! Abandonad la obra y obedeced al señor. Quiere ver muy limpito ese canal». «Precisamente, compadre», respondió el americano con más acento antillano que nunca. «Ese canal es el de la servidumbre de paso y todas las explotaciones del río tienen obligación de conservarlo a punto». «Ya, con que la compañía tiene que limpiarlo todos los días para ti, ¿verdad? Ni más ni menos». «¿Ya lo habéis oído?», repitió el hombretón, al que de pronto la boca se le abrió jocosamente. El caso no era para menos, se le había ocurrido una idea, y además una idea que le hacía mucha gracia. La soltó inmediatamente, interpelando al americano. «¿Es para que podáis hacer pipí?» Se le apagó la risa cuando el americano le cogió por la cazadora y vio por encima de su hombro a los 3 hombres del río avanzando con sus ganchos. «¡Arremátale!», gritó el seco, «que aquí estamos». Y su grito fue tan salvaje que inmovilizó a todo el mundo. Pero otra voz descendió en el acto sobre aquel espeso aire de tensión. «Haya paz, hermanos».
Que nos has leído, bueno, José, nos has dejado además ahí lo dejamos. Nos has dejado además intrigados con lo que pasa en esa escena. Bueno, pues fíjate qué escena. Para que nos vayamos haciendo una idea, ¿no? Hemos llegado a un punto, el río, están construyendo una presa, que es el embalse de Entrepeñas, y unos obreros, unos gancheros que bajan por el río transportando palos, transportando troncos de madera desde el Alto Tajo, desde la provincia de Cuenca, llegan y se encuentran con este obstáculo. Esta manera de transportar los troncos desde la montaña hacia los llanos, hacia las fábricas donde luego se trataba la madera, ha sido tradicional en España, en muchos ríos. Y entre otros, en este que nos narra esta escena. El embalse Entrepeñas, como bien conocerán ya muchos oyentes, está en la provincia de Cuenca, ¿no? Está en plena Alcarria, ya en Guadalajara, prácticamente en Guadalajara, en la Alcarria, esa comarca, ¿no? Y bien, pues ocurre este altercado entre la gente de la presa y los gancheros. La gente de la presa los llama paletos, analfabetos, los dice que cómo encontrarán gente así para hacer ese oficio. Es un oficio en desuso. De hecho, lo que nos está narrando el autor en este pasaje es posiblemente el último paso de las maderadas por el río Tajo, desde la cabecera hasta la ciudad de Talavera, que era donde llegaban estas maderadas, ¿no? Y se produce ahí este momento intenso de enfrentamiento entre lo que son los derechos de paso por el río, inalienables, y bueno, pues una gente que está llamando paletos a los demás, pero posiblemente son ellos los analfabetos, los que no saben que efectivamente tienen que dejar un canal de paso. Esto viene a ser como estas ovejas que transitan cada año por la Gran Vía de Madrid, porque tienen derecho de paso porque es una cañada de la Mesta, ¿no? Algo así. Bueno, esta es la esencia, esto es lo que hemos encontrado, y este es el momento de tensión que hemos dejado aquí en ese punto para que la gente, si quiere, pues se anime a ver lo que pasa en esta cuestión. Y la novela, el libro que os he traído, no es otro que El río que nos lleva, de José Luis San Pedro. Bueno, esto, como os digo, es esta novela narra el suspiro de una antigua forma de vida, que son estos gancheros que se ocupan de trasladar las maderadas, los troncos de árboles cortados desde la serranía de Cuenca hasta Talavera. Viven prácticamente encima de ellos. Con los ganchos los van desatascando, navegan con los troncos y ellos mismos van acompañando a la maderada encima de las maderas, como si fueran balsas enormes, pero claro, hay que tener mucha habilidad. Es un oficio que se pierde en la década de los 50, que desaparece, pero en el que José Luis San Pedro, que conoció porque él vivió en Talavera, pues nos lo trae de recuerdo en esta novela, porque es una novela donde no solo explora el alma humana, ¿no? De alguna manera el río es la metáfora de la vida, del cauce. Los troncos y los compañeros es de con quién te acompañas tú para hacer ese trayecto, ¿no? Dentro de la vida. Es una metáfora de la vida, y hay personajes interesantes. Por ejemplo, dentro de la cuadrilla de gancheros hay un irlandés que es enigmático y muy culto, que va huyendo de sus propios fantasmas después de haber luchado en la Segunda Guerra Mundial, y se une a la cuadrilla de gancheros para encontrar un poco de sentido a su existencia, ¿no? Luego está el americano, que es el líder de la cuadrilla, y este hombre personifica la autoridad moral y sobre todo el conocimiento ancestral del río, porque es hijo del río y es autóctono de la zona, y ha acompañado a los troncos generación tras generación, su familia, y controlan como nadie el oficio. Tiene la autoridad
que desprende el conocimiento del manejo de este tipo de oficio. Y luego hay un personaje femenino que se llama Paula, que es una mujer valiente, que rompe moldes, y esta mujer aporta el contrapunto emocional y la fuerza femenina en un entorno tradicionalmente de hombres, y hemos visto qué tipo de hombres, cómo se las gastan aquí. Pues imagínate ya a una mujer dentro de este ambiente, ¿no? A lo largo de todo el trayecto, pues los personajes van enfrentando los peligros físicos del río, los remolinos, los estrechos, los rápidos, las tormentas, y a la vez que van superando esos conflictos, digamos, van también atravesando un proceso de transformación interna y de superación personal. La llegada a Aranjuez, al final del libro, no solo es el fin del viaje, sino el fin de una era que ha desaparecido para siempre, desplazada por el progreso y por los camiones, ¿no? Entonces, bueno, aquí encontramos que es un triunfo agridulce, de alguna manera, porque al llegar a Aranjuez los gancheros se dan cuenta de que ya no pertenecen a ese mundo de prisas, de asfalto, ese mundo que ha cambiado, que ha transformado las cosas y la manera de relacionarse unos con otros, ¿no? La llegada de los camiones para transportar la madera simboliza que su oficio ha muerto en este final de trayecto. Y esta es la novela que hoy os traigo. Es muy entretenida, lo narra José Luis San Pedro, es un gran maestro de la literatura. Curiosamente, él no era un filólogo ni nada de esto, era un economista. Era un economista de la escuela humanista, era catedrático de estructura económica, y siempre defendió que la economía debía estar al servicio del ser humano y no al revés, no el ser humano al servicio de la economía, ¿no? Entonces su pensamiento, este pensamiento crítico, lo convirtió en un referente ético durante los últimos años de su vida. Nosotros en esos últimos años tuvimos la gran suerte de tener a José Luis San Pedro aquí en el teatro de la Fundación, donde nos dio una charla y donde nos dejó firmados algún ejemplar de sus libros, entre otros un ejemplar de La sonrisa etrusca, que yo guardo en su cuidadosamente y tal, ¿no? Luego también fue miembro de la Real Academia Española, en fin, fue un hombre que practicó el arte de vivir, y como él mismo decía, dice, el tiempo no es oro, el tiempo es vida, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la novela y la recomendación que os traigo hoy. Sí. El río que nos lleva, de José Luis San Pedro. José, muchísimas gracias por todo. Nos has dejado en el culmen, en ese momento, para robarte el libro casi y esas cosas. Pues confío que ese punto donde ha quedado llame la atención a alguien para que venga a buscar el libro y se lo lleve en